Número 10. Oso Kodiak. Empezamos nuestra lista con el oso pardo más grande del mundo, el Kodiak, llamado así porque habita en la isla Kodiak y en los archipiélagos adyacentes del sur de Alaska. También se lo conoce como oso gigante de Alaska y solo es comparable en tamaño al oso polar. El promedio de peso de las hembras es de 200 kilos y el de los machos de 300. Aunque se tiene referencia de dos machos, uno en libertad y otro en cautividad, que pesaron al morir más de 750 kilos y casi 1000 kilos, respectivamente. Su pelaje varía desde el rubio anaranjado hasta el marrón oscuro, siendo similar al de los osos grizzly. En estado salvaje son solitarios, pero han aprendido a comunicarse mediante sonidos y corporalmente para minimizar luchas entre ellos. En cautividad parecen mostrarse dóciles y sumisos. Como omnívoros comen de todo, desde salmón a algas pasando por bayas o animales muertos, y la basura que desechan los habitantes de la zona donde habitan. Número 9. Bisonte. Otro de los grandes mamíferos de la Tierra es el bisonte, también llamado búfalo. Poblaba las llanuras americanas desde México a Canadá, aunque hoy se encuentra en serio peligro de extinción. Al otro lado del Atlántico nos encontramos con el europeo, pero es de menor envergadura. Animales de la familia de los bóvidos, herbívoros y rumiantes, se alimentan de hierbas y juncos y pueden llegar a pesar 1400 kilos. Tienen, tanto hembras como machos, unas protuberancias óseas en la cabeza que sirven de defensa y arma en la lucha. Constituían la base de la alimentación de los indios americanos y a la vez eran venerados por la mayoría de tribus, que los respetaban y admiraban, incluso a la hora de darles caza. Además de alimento, les proporcionaban abrigo, pero con la llegada de los ingleses, la caza se incrementó por el valor de las pieles de estos animales, llegando a que 700 ejemplares en 1890. Número 8. Yak. Otro de los grandes bóvidos es el yak, emparentado con el búfalo pero también con la vaca doméstica. Herbívoro, rumiante y con cuernos, se caracteriza por un pelaje oscuro y lanudo, que puede llegarle al suelo y por aguantar temperaturas muy frías. Puede vivir en zonas muy altas, siendo su hábitat natural las montañas de Asia Central y del Himalaya. Hay ejemplares salvajes, pero también domesticados por la capacidad de carga y trabajo en el campo. Estos han sido cruzados con vacas, por lo que son bastante más pequeños que los que se encuentran en libertad. Los salvajes, siempre con la diferencia entre hembras y machos, que pueden llegar a tener el doble de tamaño, llegan a pesar hasta 1000 kilos y 2 metros de altura hasta la cruz. De ellos, además de ayuda en labores de campo, se obtiene leche, carne y lana. También se usan los excrementos como combustible. Número 7. Cocodrilo. Uno de los animales más peligrosos del mundo es el cocodrilo, siendo también uno de los más pesados. Sin duda es el reptil que más envergadura alcanza, pudiendo llegar a los 6 metros de largo y más de 1000 kilos de peso. Se tiene constancia de uno que fue capturado en Australia en 1957 y que medía 8,5 metros y pesaba 1700 kilos, aunque lo normal es que ronden la tonelada. Semiacuáticos, prefieren el agua dulce, aunque también hay algunas especies que viven en agua salobre. Habitan las regiones tropicales de Asia, América, Australia y África, y suelen vivir hasta 80 años. Son excelentes nadadores y temibles y pacientes depredadores, llegando a pasar largas horas esperando para sorprender a su presa, agarrándola con su poderosa mandíbula para sumergirla hasta ahogarla. Con la mordida más poderosa de todo el reino animal, con más de 1800 kilos de potencia, tienen las fosas nasales en la parte superior de la cabeza, lo que les permite respirar mientras nadan. Al sumergirse, las fosas nasales se cierran y pueden pasar hasta 2 días bajo el agua, lo que le da, sin duda, una ventaja adicional sobre sus víctimas. Número 6. Jirafa. Este herbívoro entra con fuerza en muchas de las listas top. Es el animal terrestre más alto y el que tiene el cuello más largo, por no hablar también de su lengua. Y por supuesto es uno de los más pesados, llegando a los 1600 kilos de peso. Habita en sabanas, pastizales y bosques de África Central y Sur. Se alimenta de acacias, arbustos, hierbas y frutos. Gracias a su cuello llega a las hojas de los árboles que otros animales ni sueñan alcanzar. Aunque se mueven y suelen estar en grupo, son bastante independientes. Las crías de jirafa son más vulnerables a los depredadores, hienas, leopardos o perros salvajes. Los adultos pueden ser atacados por cocodrilos y leones.
pero son excepcionalmente longevas, para tratarse de rumiantes, pues tienen una esperanza de vida de 25 años. Como curiosidad, Julio César introdujo la primera jirafa en Europa al volver de sus campañas en África. Los romanos, que no tenían muy claro de qué animal se trataba, la llamaron cameleopardo, mezcla de camello y leopardo, y ese es precisamente su nombre científico, Jirafa camelopardalis. Número 5. Hipopótamo. Se trata de uno de los mamíferos más voluminosos que existen, el hipopótamo, que habita en los ríos y lagos del África subsahariana. Son animales eminentemente nocturnos y semiacuáticos, y pasan todo el día descansando en el agua para volverse activos durante la noche, cuando aprovechan para ir tierra adentro para alimentarse de hierbas terrestres. El peso medio de estos animales ronda los 1.800 kilos, pero un macho adulto puede llegar a pesar hasta 4.500. No hay que dejarse engañar por su aspecto rechoncho, cuerpo y forma de barril y cortas patas, pues son bastante rápidos en carrera y muy agresivos, luchando incluso con cocodrilos o leones. El hipopótamo está considerado como uno de los animales más peligrosos. Su nombre viene del griego y significa caballo de río. Los árabes lo llamaron búfalos de río y los egipcios cerdos de río. Número 4. Rinoceronte blanco. El blanco es la mayor de las 5 especies de rinocerontes existentes y el cuarto mamífero terrestre más grande después de las 3 clases de elefantes. Puede llegar hasta las 4 toneladas en sus ejemplares de mayor envergadura. Habitan en la sabana africana, poseen 2 cuernos en la zona de la nariz que no se deben denominar como tales. Son protuberancias que al ser de queratina pueden llegar a regenerarse. Son muy apreciadas y por ello, estos animales están amenazados por la caza furtiva. De hecho, la subespecie Cotoni se considera extinta, quedando en 2015, tal vez, 3 ejemplares en libertad. Número 3. Elefante africano. Los elefantes son los animales terrestres más grandes en la actualidad, y es el africano el que alcanza mayor tamaño y peso. Los machos alcanzan entre 6 y 7 metros de largo, 3 o 3,5 metros de altura a la cruz y un peso que ronda las 6 toneladas. Pero se conoce un ejemplar abatido en 1955 en Angola que pesó 12.000 kilos, lo que lo convierte en el mayor del que se ha tenido noticia. Este gigante se encuentra disecado en el Museo de Historia Natural de Washington. Se los considera descendientes de los mamuts y sus colmillos son muy codiciados, por lo que están amenazados por los cazadores furtivos. Número 2. Tiburón ballena. Es sin duda el pez más grande de la Tierra, llegando a los 12 metros de longitud, y habita en aguas cálidas tropicales y subtropicales. Tiene el vientre blanco, pero el dorso es gris oscuro, mucho más que el de los demás tiburones, y además surcado de líneas y lunares, asemejando un tablero de ajedrez. Aunque se habla de avistamientos de ejemplares de hasta 23 metros y 45 toneladas de peso, solo se tienen datos fiables de uno capturado en 1947 de casi 13 metros y 22 toneladas. Se alimenta de filoplancton y bancos de peces pequeños mediante la filtración del agua, y aunque puedan parecer, por su enorme tamaño, peligrosos para el hombre, lo cierto es que son inofensivos y se muestran hasta cariñosos. Número 1. Ballena azul. Hay que irse al mar para encontrar al animal más grande del mundo, pero no solo en la actualidad, sino el mayor del que se tienen noticias. La ballena azul es un mamífero que suele medir unos 25 metros y pesar entre 100 y 120 toneladas, pero se conoce una capturada en 1947 que medía casi 30 metros de longitud y pesó unas 175 toneladas. En esta ocasión son las hembras las que son más grandes que los machos, y sus crías al nacer pueden medir ya los 7 metros. Se alimentan casi en exclusiva de krill, y debido a su tamaño, fuerza y rapidez, no tienen prácticamente ningún depredador natural, tan solo la orca. Sin embargo, la mano del hombre la ha tenido al borde de la extinción. También se encuentran amenazadas por el calentamiento global, que haría que cambiasen sus modelos migratorios y también causaría un cambio significativo en la cantidad de comida existente.